Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 22 de enero del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El pasado 19 de enero se cumplieron 73 años de que se promulgó la Ley de Seguridad Social. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, con esta ley, la Seguridad Social, que fue promulgada en 1943, por primera vez se protegió a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. A 73 años de que se promulgó la Ley de Seguridad Social, que fue la que sentó las bases para la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, lejos de fortalecer los seguros de enfermedades de los trabajadores y sus familias, la situación ha empeorado porque se ha empezado a desmantelar y este seguro ahora presenta, en el caso de enfermedades y maternidad, un déficit, aunque en los demás casos veíamos la semana pasada de los otros seguros, son 4 en total, presenta superávit, o sea, más recursos de los que gasta. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, profesor e investigador de la Maestría de Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, quien escribió sobre el tema de la seguridad social en el libro 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, en donde subraya que hoy en el rubro de seguridad social estamos mucho peor que hace 5 décadas. También nos va a hablar de un estudio que hizo en Honduras sobre las obreras de las maquiladoras de ropa y los problemas de salud que presentan desde el músculo esquelético hasta la ansiedad y depresión. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Doctor, buenos días. Buenos días. Se cumplen 73 años de la Ley de Seguridad Social, pero vamos en retroceso. Pues que ojalá pudiéramos decir, como a veces coloquialmente decimos cuando felicitamos a un amigo, a una amiga, pues que ojalá sean otros 73 o más años, pero difícilmente esto se podrá decir si continúan las políticas de estrangulamiento financiero, económico del Instituto Mexicano del Seguro Social. La verdad es que sí podemos hablar de que en algunas ramas hay más ingresos de lo que se gasta, pero cuando se hacen proyecciones actuariales, en las proyecciones actuariales que finalmente evalúan globalmente el estado financiero, vemos que hay un déficit constante y que las reservas del instituto se están usando para pagar estos déficits. Y si eso continúa, finalmente se va a llevar a la quiebra al instituto. Entonces, ¿qué sucede? Primero, fue una gran mentira lo que se dijo que privatizando los fondos de pensión se iba a resolver los problemas económicos del instituto en la reforma del IMSS. Entonces ya vimos que eso es gran mentira. Hoy, a 2016, sigue en situación crítica financieramente y que para poderle desear más de 73 años al Instituto Mexicano del Seguro Social, yo creo que lo que hay que hacer es volver a hacer públicos los fondos de pensión, porque ahora estamos viendo que esos fondos de pensión pues resulta que se usan para financiar a las grandes empresas, como si los pobrecitos Rockefeller, Slim y compañía no tuvieran dinero para invertir.
Pero además los desaparecen, doctor. De repente nos dicen, ya desaparecieron. ¿Y dónde quedaron? En realidad quedaron en esas empresas. Sí. Porque fueron a dar allá. Yo lo veo en mi propio fondo de pensión. El último que me llegó, mi fondo no se movió porque todo lo que había ganado supuestamente me lo quitaron por las famosas minusvalías, ¿sí? Es decir, las pérdidas que tienen estos fondos cuando se invierte, se va a especular con ellos a la bolsa de valores y obviamente pierden, y eso se hace porque el fondo es privado. Son los bancos los que deciden hacia dónde va esas inversiones. Esos fondos deben ser públicos, deben ser propiedad del Estado. Se deben de invertir con una orientación social que beneficie. Yo diría, el propio instituto no tiene necesidades que se invierta en él para crear mayor infraestructura material y humana. Claro que sí. Así es. Bueno, ya entrando en la materia de su investigación, la que realizó con trabajadoras de la maquila de Honduras, esa investigación además se va a usar para interponer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de ese gobierno de Honduras por violación al derecho humano a la salud. ¿Qué fue lo que encontró? Que ahora se convierte pues como en la piedra angular de esa demanda. Sí. La Universidad Autónoma Metropolitana, el plantel Xochimilco, tiene un convenio de colaboración con una organización denominada Colectiva de Mujeres Hondureñas. Esta colectiva agrupa a obreras de la maquila de la confección fundamentalmente. Y hemos venido asesorándolas en los aspectos de salud derivados del trabajo. Hay un aspecto que muy pocas veces se le toma en cuenta. Nos vamos hacia el aspecto de si hay ruido, si hay polvo, si hay gases, pero nadie se fija en la organización del trabajo. Es decir, cómo se organiza el proceso de producción para obtener el bien o el servicio. Y aquí es donde el neoliberalismo y las políticas de flexibilización han atacado fundamentalmente. Y tenemos que uno de donde se ha atacado es la duración de la jornada de trabajo. Ya las 8 horas ya parece que son historia, ¿sí? Ya muchas empresas en México y en este caso también en Honduras tienen jornadas que le llaman acumuladas, ¿sí? De 12 horas de trabajo diarias, ¿sí? Y trabajan 4 días a la semana y descansan, si se puede decir que esto sucede, 4 días. Entonces, el acumular la exposición, como en este caso de las obreras, a movimientos repetitivos, las costureras normalmente trabajan, imagínense, 500 docenas por jornada de trabajo. Entonces, repetir el mismo movimiento, ¿sí?, durante toda la jornada de trabajo acaba por dañar a los tendones, a los ligamentos, al sistema musculoesquelético en su conjunto. Pero no solamente eso, sino que ese daño a su vez provoca otro que es en la esfera mental. Es decir, provoca ansiedad, depresión y estrés. Y nos encontramos en esta investigación que hicimos que el 62% de las obreras tenían daños musculoesqueléticos. También encontramos que ansiedad y estrés lo tenían el 46% de las trabajadoras y el 44% tenían depresión. Una frecuencia de depresión como la que acabo de mencionar es la que ha estimado la Organización Mundial de la Salud que va a haber como frecuencia dentro de 20 años. Pero es obvio que la esfera mental se trastorne porque las trabajadoras desde que salen de su casa, como ya traen el dolor en el hombro, en el cuello, ¿sí?, ya comienzan con ansiedad para poder cumplir con esa meta.
¿sí? Y se dan muchas veces hasta problemas de mobbing, de hostigamiento dentro de los propios trabajadores y trabajadoras, porque esta trabajadora ya no puede cumplir con la meta de producción. Y como las metas están ligadas al salario, pero al salario de toda la línea de producción. Es decir, que yo sé que si no cumplo yo con mi meta, voy a afectar el salario de las demás. Entonces, se pidió que el gobierno de Honduras obligara a las empresas a hacer estudios ergonómicos. Primero se pidieron obviamente los estudios a las propias empresas, no los hicieron, se le pidió a la Secretaría del Trabajo que las obligara a que los hicieran, no lo hizo la Secretaría del Trabajo, se metió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de Honduras, falló a favor, y aún así el Ministerio de Trabajo no tomó acción en contra de las empresas para que hicieran los estudios ergonómicos. Entonces, con esto se ha demostrado la inacción del Estado hondureño, y ya se reunieron todos los elementos, se agotaron todas las instancias internas en ese país y se elaboró una queja para ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para obligar al Estado de Honduras a cumplir con sus obligaciones de tutelar el derecho a la salud en el trabajo en este caso. Esta información va a poder usted leerla en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, porque Andrea Luna, quien es colaboradora voluntaria de este programa, nos hace favor de transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos y va a poder leerlo a lo largo de la semana, a partir de mañana hasta el otro sábado. Muchas gracias, doctor. Trabajando por la ciencia. Reciban un afectuoso saludo de Miguel Balcázar, investigador en el Centro Nuclear de México y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Hablaremos del fracturamiento geológico, que como su nombre lo indica, son fracturas presentes en el subsuelo. Platiquemos por qué es importante la localización de estas fracturas. La presencia de fracturas geológicas significa un riesgo para las ciudades y para las construcciones. Por ejemplo, las presas hidroeléctricas o los reactores nucleares son instalados en sitios donde los estudios indican ausencia de fracturas geológicas. Uno de los métodos que hemos desarrollado en el centro nuclear para localizar las fracturas geológicas consiste en medir la cantidad de un gas inestable que se filtra en forma natural desde el subsuelo hacia la superficie terrestre. Este gas se filtra con mayor facilidad a través de las fracturas geológicas. Entonces, en una gran área donde se quiere investigar la presencia de fracturas, se mide este gas inestable en 200 puntos. Esta información se lleva a la computadora y se obtiene una imagen del área investigada, donde un mapa nos indica la localización de las fracturas. En el año pasado realizamos un proyecto con la República de Cuba, capacitando científicos cubanos en el uso del equipo para la localización de las fracturas geológicas, ya que Cuba desea conocer la posible presencia de estas fracturas en sitios considerados como patrimonio cultural y así anticipar el daño que las fracturas pueden causar a las construcciones. En este año iremos a Cuba para investigar la presencia de estas fracturas no solo en los sitios de patrimonio cultural, sino también en áreas de exploración petrolera en Cuba, donde la presencia de fracturas geológicas está relacionada con la presencia de este energético. La inestabilidad del gas es fácilmente medible con equipos portátiles muy sensibles. Los invitamos a que nos visiten en el centro nuclear y a seguir escuchando estas cápsulas para conocer más de la energía nuclear. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos algunas llamadas del auditorio, una de la semana pasada que es del señor Adolfo Prieto. Él felicita al bombero peregrino por su cumpleaños y le da mucho gusto escuchar al licenciado Luna. Aquí está nuevamente con nosotros. Bienvenido, licenciado Luna. Felicita al programa Martín Esparza y a Lulu. Muchas gracias. Comenta que alguna autoridad mire al personal administrativo de las secundarias públicas que realizan múltiples actividades y que el sueldo sea demasiado bajo.
También Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, saluda a Lulú, a un servidor y a todos los que estamos en frecuencia laboral. Y queremos comentarle que el grupo musical Los Signos, que nos acompañó en la presentación del libro, fue una colaboración voluntaria, estuvieron tocando allí. Algunos de los que nos fueron a escuchar en la presentación estuvieron bailando. Ellos también dan servicio para fiestas, para reuniones, cantan en español, en inglés, tocan rock and roll y de todo, cumbia, salsa y demás. Puede llamarlos al 58 22 50 92 y al 044 55 40 23 63 12 con el señor Javier Zarco. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es un accidente y enfermedad de trabajo? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518 7760 o LADA sin costo 01800 581 8248, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Buenos días. Un trabajador petrolero pregunta: su contrato colectivo de trabajo se acaba de revisar. Se supone que esto empieza en vigencia a partir del 1 de agosto del año pasado, pero se tardaron mucho porque hubo toda una especulación. No lo depositaban, se especulaba en ese sentido de que ya iban a quitar los petroleros tienen algunas prestaciones adicionales como gasolina, gas, fondo de ahorro variable, su salario ordinario. El hecho es que finalmente se llevó a cabo la revisión del contrato y pues este resultó dañino para los trabajadores. En el caso, por ejemplo, de los que ya están jubilados, las viudas o los jubilados, resulta que ahora ya el aumento no está de acuerdo a la revisión salarial, sino de acuerdo al índice nacional de precios, y ahí hay una diferencia. También aumentan en el caso también del personal de confianza, considerado de confianza, que se les aplica un reglamento muy especial porque no es un reglamento interior de trabajo que debe aplicarse a todos los trabajadores, no, se aplica específicamente a los considerados de confianza. Ahí también, igual que en el contrato, modificaron esa parte de la jubilación y ahora van a exigir para el 2021 la edad de 65 años y 40 años de servicio. La cuestión es que ya se amplía. Muchos trabajadores que están actualmente en activo ya no alcanzarían eso porque bueno, no llegan al 2021, ya apenas tendrán 58 años y no cumplen los requisitos. El hecho es que es dañino y se está presentando para el compañero. Le informamos, hay abogados que están presentando amparos. Un amparo se va a sobreseer porque no es un acto definitivo, porque todavía hay que agotarlo a través de un juicio, decimos nosotros, de nulidad. Solo está tramitando la UNTIP, ¿verdad? A nivel nacional. Esperamos que haya una respuesta y esa es la situación para los petroleros, que uno a veces los olvida. El petróleo es del país, pero no todos lo disfrutamos. Y para que no satanicemos que ellos ganan muy bien y todo, también han sido muy golpeados, han sido forzados a jubilarse. Tenemos el caso de Mario Yepes, que tiene, ¿cuántas demandas tendrás, Mario? Tres demandas tiene. Y entonces sí es muy complicado, tienen un registro sindical que es la UNTIC. Quien estuvo al micrófono fue Eduardo Díaz Requera, él es licenciado especializado en Derecho Laboral. También nos acompaña Carmen Denise Moreno, que está apoyándonos en los teléfonos. Ella también es una experta en estos temas laborales, puede hacerle una pregunta breve, de una contestación de Fast Track también por vía telefónica, y nos vamos precisamente a platicar con un experto en temas de petróleo, porque esta semana el precio del petróleo cayó a su mínima expresión de $18.9 por barril, pero ayer se recuperó un poco a $22.77. Sí, para hablarnos del tema se encuentra en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el ingeniero Mario José Galicia Yepes, coordinador colegiado
del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, licenciada Luli, camarada Martín, compañeros. Efectivamente, gracias por esta oportunidad para informar a los radioescuchas. El derrumbe de los precios del petróleo es terrible, pero no es terrible y continúa el entreguismo, el endeudamiento y la mala administración de Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos. Es muy grave lo que está sucediendo, lo que acaba de comentar Luli. El precio del barril de petróleo ha estado un poquito abajo de los $20 y esto ha creado que la economía nacional vaya en picada. Videgaray hoy en Davos dice que no estamos petrolizados, cuando nosotros dijimos desde un principio y desde siempre que el país vivía gracias a las utilidades que generaba Petróleos Mexicanos. Bueno, pues es una artimaña que usan ellos para seguir engañando al pueblo. No nos podemos explicar cómo en Estados Unidos, especialmente en Houston, venden gasolina, Petróleos Mexicanos a 7 pesos el litro, cuando aquí la compramos al doble. ¿Cuál es la razón? Independientemente del transporte de la gasolina y demás hidrocarburos, pues la cantidad enorme de impuestos que le aplican a este combustible y que es de primera necesidad. Por otro lado, vemos el otorgamiento de las áreas en la ronda 0, que fue un fracaso. Todas han sido un fracaso, resultados de las reformas estructurales. La ronda 0, el 80% se lo otorgaron a Petróleos Mexicanos. Y luego vino la primera etapa de la ronda 1, en la que participaron algunas empresas, pero el fracaso al que yo me refiero es que de los 14 bloques, solo 2 tuvieron interés las compañías, solo 2 se asignaron. Tal vez esto fue una maniobra, como están acostumbrados a hacerla, para imponer sus condiciones y que bajaran las facilidades para poder extraer. Ya en la ronda 2 participaron compañías, yo diría entre paréntesis mexicanas, más bien prestanombres, y están constituidas por políticos, ¿no? Por ejemplo, Gas Oil and Gas, que es de la familia de Carlos Salinas de Gortari, Petroval de Baileres, un salinista también que compró el complejo petroquímico Pajaritos, y así podemos encontrar y revisar lo que está sucediendo. Y que lo compró violando todas las normas, porque le dieron prácticamente la asignación directa. Quien tenía que firmar la desincorporación era el oficial mayor, lo mandaron de descanso y la firmó un segundo de a bordo. Está totalmente irregular esa venta, y cuando decían que ni siquiera iban a vender un tornillo de Pemex, pues vendieron toda la planta, no solo un tornillo. Bayeres, pues hay que recordar, también es parte de Televisa, y era lo que veníamos diciendo aquí y que hemos dicho en nuestro libro 10 años de frecuencia laboral. Los grandes magnates de este país y Televisa y altos funcionarios públicos que están rematando los bienes de la nación están ligados con Televisa. Ingeniero, sobre este tema de la reforma, porque nos vendieron la campaña mediática que con la apertura de Pemex iban a llegar las grandes inversiones, que se iban a generar miles de empleos, que el país iba a entrar a la industrialización. De todo lo que nos dijeron los diputados, senadores y los medios de comunicación, ¿qué fue lo que al final resultó? Sí, resultó un verdadero fraude, ¿no? Porque siempre se condujeron con mentiras. Miren, repito lo que dijo Lozoya Austin, andan tan desorientados y comprometidos a entregar la industria. Ustedes saben que comentábamos la vez pasada que la reforma energética la hizo Clinton, ¿no? Hillary Clinton. Entonces, Lozoya Austin en algún foro manifiesta, y también los medios periodísticos, lo dice el camarada Martín, que el petróleo extraerlo cuesta $17. No les conviene de esa manera, y ahora maneja recientemente que extraer un barril de petróleo cuesta $10. Entonces es un desequilibrio total en ese sentido. La verdad es que ajustan los precios junto con Hacienda a su manera, pero mediáticamente, como bien lo señala el compañero Martín, y eso es muy grave, porque el promedio de extraer un barril de petróleo no rebasa los $10. Eso lo hemos venido manifestando durante mucho tiempo.
Es un regalo lo que decía licenciada, ya en esto de la ronda 1 en su primera, segunda y tercera etapa, pues están entregando el petróleo. ¿Por qué no hay inversión? Porque a ellos ahorita no les conviene invertir. Mientras estén subiendo y bajando los precios del petróleo, nadie va a venir a invertir, y se han cancelado ya algunos contratos, y como consecuencia de esto, el desplazamiento de los trabajadores petroleros, ¿no? Nosotros manejamos una cifra de 45,000 trabajadores que iban a salir en todas sus áreas, y andamos cerca de eso. Ahí está la razón por la que estamos interponiendo una demanda de nulidad del contrato de colectivo de trabajo. No, en la Cámara de Senadores dijeron que van a ser 60,000 y pidieron una explicación en dónde y cuántos van de esos 60,000. Pues esa explicación la vamos a esperar, seguramente va a haber comparecencias, vamos a estar pendientes, pero bueno, pues el tiempo nos corretea y yo quisiera saber, esta reducción de los precios del barril de petróleo, están diciendo que va a tener repercusiones porque van a despedir a mucho personal también, empleados públicos, se habla de 17,000. ¿Cómo se ve el panorama? Sí, muy triste, muy grave, porque no solamente es Petróleos Mexicanos, sino lo que quiera a su alrededor, todos los que suministran servicios o refacciones o talleres, etcétera, etcétera. Y Luli, si me permite 2 minutos, un segundito, quiero decir que ahora quieren vender las refinerías, las 3 refinerías más prominentes, Salina Cruz, Tula y Salamanca. Por ahí los funcionarios de Petróleos Mexicanos manifiestan que es necesario empeñarlas, que no se van a privatizar o a vender, sino a empeñarlas para tener dinero fresco. ¿Y a quién se le van a empeñar? Más adelante vamos a ver que las casas de empeño cobran hasta 237% de intereses. O sea, si se le van a empeñar a alguien que cobre eso, pues las vamos a perder. Claro. Ingeniero Mario José Galicia Yepes, que es coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía, siempre nos hace favor de mandarnos su colaboración por escrito. Con mucho gusto la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Mañana ya puede leer el programa. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Sí, Ernesto Brambila, de la Gustavo Madero, saluda a todos los que estamos en este programa y a los invitados que están dando temas importantes. Hilario Peña, jubilado, dice: no estoy de acuerdo con el cambio de nombre del DF a Estado, ya que eso conlleva el trámite de reemplazamiento y pérdida de dinero para nosotros. Además, dice, soy minusválido. Martín García dice: muchas felicitaciones al programa y a la mesa que hoy participa el día de hoy. Bueno, quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios que cada semana nos apoyan aquí contestando a los teléfonos. Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández El Popeye, al licenciado Jesús Luna, que hoy nos acompaña, a Andrea Luna, también ella hace posible que usted lea en el portal algunas de las entrevistas que aquí hacemos. Hoy nos acompaña Lupita Montes. Ella nos está apoyando en los teléfonos. Muchas gracias. Y también saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Llame, participe, estamos transmitiendo en vivo. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los peligros con las bolsas de aire en los vehículos. La mayoría de los autos modernos cuentan con bolsas de aire que aumentan su seguridad en caso de choque, pero también representan un riesgo cuando se activan. Los más equipados tienen bolsas de aire en el volante, en la guantera para el copiloto, debajo del tablero para las rodillas, en las puertas para los choques de lado o las volcaduras. Pero han ocurrido accidentes cuando explotan estas bolsas y el pasajero está viendo un teléfono celular o trabajando en su computadora portátil o cualquier cosa que tenga entre la bolsa y la cara. El impacto es tan fuerte que ha habido muertes por este golpe. La recomendación es que si va a trabajar en su computadora o teléfono, se pase al asiento trasero. Todavía hay muy pocos vehículos que tienen bolsas de aire en el respaldo de los asientos delanteros.
Para mayor información, comuníquese con el Cuerpo de Bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Y nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, a que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, a que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice la canción de Rubén Blades, porque el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, de Encuentro Social, señaló que en los últimos 5 años Estados Unidos ha deportado a más de 5 millones de migrantes que iban de México a Estados Unidos, situación que ha ido en aumento de manera arbitraria. El legislador precisó que de acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, en estas acciones destaca la deportación arbitraria de migrantes mexicanos por parte de la autoridad migratoria estadounidense, violando sus derechos humanos y civiles. Con esto se cierra cada vez más una válvula de escape del desempleo en México, que aumentará en el despido de empleados públicos este año, según información de la Secretaría de Hacienda, debido a que Pemex y CFE no aportarán al presupuesto porque tuvieron 0 ganancias en el 2015 y a la caída de los precios del petróleo. Y Martín, hoy que nos platicas del caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, el día jueves tuvimos reunión en la Secretaría de Gobernación, reanudamos la mesa, porque estamos ya próximos a concluir el esquema de negociación que fue acordado entre el Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas, con el respaldo de nuestra asamblea de la organización. Estamos en este momento, ya tenemos el listado completo de las antigüedades de todos los trabajadores que estamos en la resistencia, del cálculo de sus liquidaciones conforme al contrato colectivo de trabajo, y los próximos días, a partir del lunes, entonces se integrará con el sistema de administración y enajenación de bienes, la mesa que permita tener ya definitivamente estos cálculos para los trabajadores. También se estableció una coordinación entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el SAI y el SME para los cobros de estas liquidaciones por parte de los trabajadores, que deberán ser las próximas semanas, y también se establece el seguimiento con la Secretaría de Energía, Gobernación y el SME para la entrega de la segunda fase de inmuebles de fábricas y talleres para que sean entregados a la cooperativa LF del Centro. También mencionar que están ya los permisos solicitados en la Comisión Reguladora de Energía para lo que son las hidroeléctricas que están funcionando, y también se han ingresado todo lo que son las solicitudes de permisos de impacto ambiental, de uso y aprovechamiento de aguas, de suministro de gas para las plantas de ciclo combinado que vamos a construir. Y es importante entonces mencionar, también traíamos adeudos de algunos compañeros que alcanzaron su renta vitalicia. Ya se cuenta con los recursos para que el mismo día que se van a empezar a pagar las liquidaciones de los trabajadores, también a los de renta vitalicia les paguen en una sola exhibición todo lo que se les debe atrasados. Creemos que dimos un paso importante, y por parte del sindicato ya están los grupos de conocimiento que se han mencionado así con el Instituto Politécnico Nacional. Son 7 mesas de trabajo para ver todos los planes de negocios que vamos a efectuar con la cooperativa. Se están integrando los representantes de las distintas áreas, y con esto el Politécnico, la misión es que cada una de las áreas de negocios la hagan rentable. Ellos van a determinar qué recursos humanos se necesitan para una actividad, recursos materiales, recursos económicos, y sobre todo pues darle seguimiento con la mano de obra calificada a los trabajadores. Hay un profundo análisis sobre el tema de la reforma, qué áreas de oportunidades se tienen. Por ejemplo, en la semana se publicaron en el Diario Oficial de la Federación lo que serán las unidades de inspección, que son trabajos asociados a este nuevo marco jurídico impuesto desde el Congreso de la Unión y ratificado por los congresos estatales.
Esas unidades de inspección habrá en generación, transmisión, distribución y comercialización. Es un área de oportunidad para los trabajadores. También en el marco de las subastas de energías en el mercado de usuarios calificados, pues se tienen que cambiar todos los medidores de los servicios de cuentas especiales, que los conocíamos así, por medidores inteligentes para que puedan inscribirse a este esquema de mercado, para que puedan comprar en el mercado la energía que les salga en mejores condiciones. También esta parte ya estamos trabajando con unas empresas para que los electricistas podamos cambiarles a los grandes consumidores esos equipos de medición. También hay trabajo de telecomunicaciones muy importante. Entonces es una gama de actividades. Ayer tuvimos una amplia discusión en el sindicato, en la Comisión de Trabajo, y enviamos un boletín a todos los trabajadores de la Resistencia para que estén pendientes de las actividades que estamos desarrollando. La próxima semana habrá la primera reunión o asamblea del Consejo de Administración de Generadora Fénix. Ahí el sindicato tiene un miembro consejero con derecho a voz y con derecho a voto, y se va a establecer toda la parte corporativa de la empresa. Oye, bueno, habíamos dicho que vamos a dejar un espacio para que nos expliques esto de las asociaciones de usuarios para que puedan comprar energía eléctrica, o sea, hacer sus contratos con quien más le convenga. ¿Cómo sería? Sí, en este momento la reforma, lo hemos observado, que no alcanza para que los usuarios domésticos pudieran comprar electricidad al mejor, que pudiera vender en mejores condiciones, como están en otros países donde han liberado el tema del sector. Aquí dejaron a la CFE como el único suministrador a servicio básico. Sin embargo, en este tipo de asociaciones, sí los usuarios, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica es incorporar sus consumos de todos estos usuarios para que nosotros podamos cumplir con lo que se refiere a más de 3 megawatts de consumo, y eso pues permita que los usuarios domésticos también puedan comprar electricidad en mejores condiciones. Y vamos a seguir impulsando lo que es la tarifa social, el borrón y cuenta nueva. Ya están los formatos para que volvamos a emplazar al Congreso a que revise este tema de la electricidad como un derecho social y humano, porque recordarás que aquí lo mencionamos, que la iniciativa ciudadana que se presentó con más de 350,000 firmas de usuarios fue desechada por los senadores y fue desechada por los diputados. Ni siquiera las discutieron en las comisiones. Simplemente, como no es de interés para estos neoliberales, pues no las tocan, pero los vamos a volver a emplazar, porque hoy en estas condiciones pues ni ha bajado el costo de la electricidad, que fueron de las mentiras de Felipe Calderón y todos los neoliberales cuando tomaron por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Entonces ninguna de las promesas se cumplió, y sí es una lucha permanente de los usuarios por tener una tarifa social, y dadas las condiciones económicas, imagínate que les están hostigando, cortándoles la luz en la noche cuando nadie tiene contrato en la zona metropolitana con la empresa quebrada, Comisión Federal de Electricidad. Claro, de hecho un problema grave en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, es que se discuten casi exclusivamente las iniciativas que manda el presidente de la República o cualquier representante del Poder Ejecutivo, especialmente Hacienda, y las iniciativas ciudadanas que por fin pueden entrar a debate, las dejan en el olvido y al final las desechan, porque ahora con los nuevos reglamentos las desechan. También en esa situación está la iniciativa ciudadana de desaparición forzada. No la desecharon porque pues entonces iban a armar un escándalo, pero ahí está congelada, ¿no? Entonces, sí, los ciudadanos tenemos que ser más participativos para impulsar nuestras iniciativas y reclamar que se discutan, que no se desechen. En fin, Martín, entonces la propuesta es que se asocien. Sí, de hecho ya está ahí un procedimiento en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, todos tienen su recibo, su consumo, y está buscándose el mecanismo jurídico para que entren en una asociación, y eso permita que nosotros, como LF del Centro, que vamos a tener para echar a andar 2 hidroeléctricas que nos entregaron, esa energía la queremos también para que los usuarios del servicio básico y que han acompañado la lucha del SME tengan esa tarifa social. Entonces todos los usuarios pues están recibiendo sus
solicitudes en el Sindicato Mexicano de Electricistas y en las mesas donde se siguen haciendo las quejas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. La profesora María de la Luz Macías Vázquez de Nezahualcóyotl dijo que iban a ser reinstalados el 21 de enero 3 profesores, pero la universidad se negó a recibirlos. Otros 5 profesores ganaron su primer laudo y es la misma historia. Si gustan enviarnos su colaboración y su denuncia, con gusto se las publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ramón Ramírez de Cuautla dice que Peña Nieto está dejando el petróleo para que lo compren e inviertan y luego nosotros lo tendremos que comprar al precio que la gente adinerada ponga. Sí, también nos habla Alejandro Rodríguez de Ciudad Cuauhtémoc. Él es ex trabajador de Ruta 100. Felicitaciones al programa. Saludos al Popeye. Dice, ¿dónde está la soberanía y el ejército y marina para defenderla? Ya es justo que la población nos manifestemos en contra de las reformas. Joel Vega, ex trabajador jubilado del Seguro Social. Saludos y felicitaciones al programa. Quiere contactar a compañeros de Texcoco y San Vicente, Chicoloapan y Chimalhuacán para perifoneo respecto a los medidores y altos recibos de luz. Requiere apoyo del ESME. Bueno, todos los sábados se reúne la Asamblea Nacional de Usuarios en Antonio Caso número 45 a partir de las 10 de la mañana. También Ángel Cervantes, delegación Cuauhtémoc, filósofo y analista de medios, dice, ¿en qué se parece la comitiva de traidor que trajeron a Maximiliano, al llamado humanista que hace peña a los árabes imperiales para que vengan a saquear el petróleo mexicano? Hay buenas noticias. En el caso de los trabajadores despedidos injustificadamente de la empresa Sandac, hay un fallo a su favor. Bueno, tenemos una huelga de hace 4 años, 6 meses. Después, cuando presentaban los trabajadores una solicitud de su cambio de comité ejecutivo, pues la Junta simplemente dice, no, pues primero tienes que acreditar que eres trabajador y después te damos el carácter de sindicalizado, derivado de que la empresa solicitó la terminación de los contratos de trabajo, en razón que dicen que no nos presentaron, bueno, no se presentaron a trabajar los compañeros después de la huelga declarada inexistente. Esto ocurrió el día 10 de agosto del 2012. El hecho es que hemos estado insistiendo en la toma de nota, que es importante la toma de nota porque es con la que ejercitan los derechos colectivos los trabajadores. Se negó, nos hemos ido a infinidad de amparos, y el último amparo el que ya está todavía en resolución, lo negó el juez de distrito, nos fuimos a un recurso de revisión, y después de un año, increíblemente, 5 meses, resolvieron el día de ayer. Es muy lacónico la resolución porque nada más dice modifica, o sea, tendría que ver que la actuación del juez no fue afortunada, modifica sobre C y ampara para efectos. Tendremos 10 días para poder ver el resultado y saber que sí ganamos. Nos da, la verdad, esperanza el hecho de que ya en esa parte de modificar tendremos ahí una oportunidad, y en el caso de que ampara para efectos, esto también nos ayuda a la cuestión del trabajador que está encarcelado, el secretario general Gustavo Labastida Andriano. Él sigue en la cárcel de hace ya más de 5 meses. Las razones que dicen que él llevó a cabo un despojo de la empresa y no era trabajador porque le piden informes el juez penal a la Junta y la Junta dice, no, pues no es trabajador. Le piden informe al juez, el juez dice, no, pues le deseché el amparo. Y como no hay una resolución definida hasta ahora del tribunal colegiado, es como vamos a acreditar que sí es trabajador y por lo tanto no hubo el despojo, que no lo ha habido, ¿no? Además, increíblemente en la cuestión del delito de despojo, dicen que es un delito continuado, cuando la situación del trabajador, bueno, está en la cárcel, Gustavo está en la cárcel, ¿cómo puede mantener una continuación del delito de despojo, ¿no? O sea, es que fíjate cómo está
el círculo vicioso. El empresario, propietario de Calzados Anda, que además es una empresa transnacional. Bata Internacional. Desmantela la empresa y se va y deja a los trabajadores sin empleo. Y en lugar de que el gobierno proteja a los trabajadores que se quedaron sin ingresos, sin trabajo, lo que hace es proteger al empresario para que termine de culminar su arbitrariedad. Mete a un trabajador a la cárcel, le permite al empresario legalmente sacar la maquinaria, y por eso lo están acusando de despojo, porque ellos se opusieron a que sacaran la maquinaria y están reclamando regresar a su empleo. Si no les quieren pagar la indemnización, pues que les dejen la maquinaria como establece la ley, para que ellos hagan una cooperativa o lo que se requiera. Pero en el estado de Tlaxcala, ¿quién es el que gobierna y quién es el que ha permitido todo eso? Sí, el gobernador Mariano Sarur es el gobernador, y bueno, su comitiva, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, es la que ha estado siempre manifestando un total apoyo a la empresa. Les dijo en el ayuntamiento de Calpulalpan, les dijo que contaran con el apoyo del gobierno para que recuperaran sus edificios y se recuperaran sus propiedades. Cuando yo les manifesté que lo intentaran, me acusaron de que yo estaba agrediendo al gobierno de Tlaxcala. El hecho es que si hay un contubernio. Ahora la modalidad es que los llevan a los trabajadores, los convencen, claro, de liquidarse, les ponen transporte de Calpulalpan a Tlaxcala, y eso lo ven como Bata dice, bueno, es que está ayudando, estamos certeros en que el gobierno está apoyando a la resolución del conflicto, pero no dice que está apoyando en realidad a las intenciones de la empresa de no volver a reabrir la fuente de trabajo. Si nos mandas tu nota informativa con este nuevo dato, pues con gusto lo publicamos en www.frecuencialaboral.com, y como les decía, está el licenciado Luna acompañándonos hoy en el estudio. El licenciado Luna, qué bueno que se animó a venir. Muchas gracias, buenos días. Sigue en recuperación, pero le digo que venga porque aquí se va a recuperar más rápido con la emoción de todo lo que estamos hablando aquí. Pues nada más de oírlos ya se reconforta uno. ¿Qué nos platica usted el día de hoy sobre todos estos temas? Pues que es un mes bastante incierto, ¿no? Tenemos como dos caras de la moneda. Por un lado, pues tenemos la devaluación del peso, que es terrible, ya estamos en los 20 pesos por dólar, una caída del precio del petróleo que también nos afecta a todos los mexicanos, aunque no compremos petróleo, pero nos afecta porque eso repercute en el presupuesto público, en los despidos que ya están anunciando de más de 20,000 trabajadores servidores públicos. Tenemos también noticias desagradables, yo creo el doctor lo vaticinaba, las mini devaluaciones que se dieron en el 2015 de los que aportan las AFORES, que vieron disminuidas sus estados de cuenta, pero bueno, por otro lado, las AFORES tuvieron un 2% de crecimiento en sus ganancias, o sea, no todos perdieron los trabajadores, no las AFORES. Pero otra noticia que también es muy desagradable, que no es para desacostumbrado, la Suprema Corte vuelve a dar una nota otra vez, en el sentido de que confirma ya constitucionalmente que los trabajadores que lleven juicios y que llegaran a ganar, porque tampoco es algo certero que llegaran a ganar un juicio en las juntas locales o federales, solamente tendrán derecho a cobrar el salario 12 meses y posteriormente solamente cobrarán el 2% de 15 meses de salario, es decir, la tercera parte cobrarían. Es decir, si un trabajador, en el mejor de los casos, ganara su juicio y ganara 100 pesos diarios por cada mes que pasara, solamente llegaría a cobrar el equivalente a 900 pesos en vez de los 3,000 pesos que tendría derecho a cobrar si ganara el juicio. Entonces esto afecta a los trabajadores de una manera terrible. Por el otro lado de la moneda, bueno, pues es agradable oír noticias como las que nos da el compañero Martínez Parza de lo que va creciendo el Sindicato Mexicano Electricista, con toda la gama de posibilidades que se abren para todos los usuarios que seguimos manteniendo nuestra resistencia a no pagar y no seguir pagando la energía eléctrica mientras Comisión Federal de Electricidad no entienda que nunca hicimos contrato con ellos, ni lo vamos a seguir haciendo, porque no es así. Pero lamentablemente, de verdad, y me siento totalmente incapaz de manifestar qué hacer en estas circunstancias,
Lo único que creo, y no como una receta mágica, es que mientras los trabajadores no tengamos, creo yo, sinceramente, la oportunidad de saber que solamente organizados y que tengamos la oportunidad de saber que tenemos que hacer algo por destruir esta clase política enferma de poder y enferma de ambición económica y de destrucción política, nos va a seguir pasando lo que está sucediendo en este país. Así es. Licenciado, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. En el minuto 58 tenemos que concluir el programa, así es que vamos a dar una noticia interesante y que nos atañe a todos nosotros, porque el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, el STAUACH, celebra 33 años de haberse constituido. 34. Dice Guillén que 34. Pero lo está ya conmemorando en estos días, desde el 21 empezó a conmemorarlo. ¿Tú fuiste a la inauguración del evento, Guillén? Más bien son una serie de eventos que se están haciendo, talleres, cursos, y uno de ellos es precisamente el martes, es la presentación, una nueva presentación del libro de frecuencia laboral en el auditorio del Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, ¿dónde está el auditorio? Hay que llegar a la universidad, preguntar por el Departamento de Suelos, y en ese auditorio ahí va a ser la presentación. Ahí vamos a estar varios de los que colaboramos en el libro, y es festejar el aniversario de un sindicato, precisamente educando a los trabajadores, promoviendo la formación política de los trabajadores. Bueno, es el próximo martes, vamos a estar ahí a las 12, vamos a presentar. Ellos mandaron a imprimir 1000 libros que le van a entregar a todos sus agremiados, y nosotros, Martín Esparza, vamos a estar ahí para la presentación del libro. Licenciado Luna, ojalá pueda acompañarnos. Guillén, el doctor que también escribió en el libro, el doctor, pues ojalá pueda acompañarnos. También Mario José Galicia y con todo gusto. Lalo Díaz Reguera. Nos tenemos que ir. Popeye, gracias por todo. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.